éxito, drogas y de la envidia y falsedad. Dame algo de tu fuerza y dame honestidad. Yo necesito perdonar. Yo fui al colegio Reconquista, ¿sí? Con Pablo y con Rodrigo, que tocábamos en Confort, los tres. Y con Ariel nos conocimos en el año 87 más o menos. Ariel lo conozco hace un montón, de acá del barrio, jugábamos al fútbol, sí, Ariel. Te tiraban, tus viejos antes te tiraban con una pelota y jugabas, y ahí lo conocí a Ariel. Y por medio de Rodrigo nos conocimos con Ariel en las fiestas, los asaltos de la primaria. No hacía nada en el colegio, nada, de nada. O sea, la historia era ir al colegio, bajábamos a lo que era, digamos, el recreo, sonaba el timbre para subir al aula y nosotros con Pablo y Rodrigo nos quedábamos abajo hablando y daba lo mismo lo que estaban dando en el aula. Éramos terribles, éramos en el colegio, yo al menos era, y encima el Reconquista, que era donde iban a parar todos los peores de Urquiza, todo lo peor de Urquiza caía en el Reconquista, así que era un antro muy parecido a una cárcel más o menos. Ahí ya empezamos a andar en skate, a juntarnos con una barrita de Villa Urquiza y empezamos a andar en skate por toda la ciudad. El skate llegó a mi vida más o menos en el 87, 88, cuando nosotros lo que te decía un poco era que nosotros estábamos como buscando otras cosas, ¿no? Entonces, obviamente el skate en ese tiempo no era lo que es ahora, algo masivo, era como de muy poca gente. Estaba recién, pongámosle, empezando, ya había empezado, pero era algo que todavía no estaba muy masificado, muy diversificado, entonces lo hacía poca gente. Suicidal era... Y Masacre, obviamente, Masacre era como... Fue la primera banda que fuimos a ver de acá en el 89. Andábamos en skate y un amigo nuestro de acá por el barrio, el hermano tocaba con una banda que se llamaba, no sé si La Biblia o un nombre así, medio que me remite a algo cristiano, y tocaba con Masacre Palestina. Entonces ahí fue la primera vez que fuimos a un recital como solos, con Ariel, me parece, sí, con Ariel, y nada, vimos lo que era un poco el movimiento punk, hardcore. El primer reci que fuimos juntos también con los skate, fuimos a ver, tocaba Masacre Palestina, Juana la Loca, Tumor Maligno, Rigidez Cadavérica. Yo a los 11 o algo así, yo ya tenía como un look muy Robert Smith, andaba con Ariel, que es el cantante de Confort Supremo, con Taida Lebón también, que hace poco falleció en Nueva York, lo habíamos conocido ahí del barrio, ahí de Belgrano, y salíamos por acá, por allá, con los pelos parados, vestidos de negro. Empezamos con Rodrigo, me acuerdo que escuchábamos mucho cosas que capaz que en ese tiempo no era lo que el mainstream escuchaba. Por ejemplo, Rodrigo me acuerdo que tenía Pink Floyd The Wall y nosotros escuchábamos eso y flasheábamos o escuchábamos bandas como que eran media precursoras en ese tiempo, como Sixy Sputnik, que era una banda con unas crestas así grandes y medio música electrónica. Una cosa media rara porque ya nos íbamos, digamos, para otro lado de lo que la música mainstream era. Nos gustaba como otras cosas o bandas como más oscuras como The Mission, esas bandas como que tiraban más lo dark. Me acuerdo que la hermana de Rodrigo era media dark, punk, entonces ella también lo influenciaba a Rodrigo y por lo tanto nos influenciaba un poco también a nosotros. Ya cuando lo conozco a Rodrigo y Ariel, empezamos a escuchar juntos lo que era Metallica, Suicidal Tendencies, el thrash, ¿no? DRI, SOD, Anthrax, y ya nos metimos con Megadeth. Y bueno, al tiempo ya vinculamos toda esa música cuando conocimos el hardcore. Los 90 estaba todavía como muy fresca el tema de la democracia. La gente todavía estaba como con miedos de lo que había sido la dictadura. La policía seguía siendo la misma de la época de la dictadura y todas sus
su accionar, entre comillas, era el mismo también. Todavía había racias, todavía te paraban por nada, o por ahí caías preso también. No sabías cómo iba a terminar la noche. Sabías cómo empezaba, pero no sabías cómo terminaba. Solo por el hecho de andar por la calle te podían parar, te pedían documentos y te metían en cana, así de una. Eso influía un montón en el hecho de que éramos re pendejos y por ahí a veces nuestros viejos tenían más miedo de que salgas por eso que por otra cosa. Imagínate, con los pelos todos teñidos de colores y andando en skate a las 3 de la mañana, ¿entendés? Todavía era como medio peligroso. Y yo no me daba cuenta, después de grande me di cuenta que estuve en lugares complicados, pero nunca me pasó nada y iba con confianza y iba con gente que sabía, con mis amigos donde estábamos, ellos conocían, entonces, pero he andado por lugares que ahora de grande digo, no sé si volvería a ir por ahí. Ser adolescente y vivir la época esa no era tan fácil como ahora. Nosotros hemos ido a muchos shows que terminaban de la peor manera, con la policía que te llevaba y peleas, pero que te pasaban las botellas así por adelante, ¿viste? O de repente la ligaba, estaba vos parado así y la ligaba a vos también, sin tener nada que ver. No era fácil. Para nosotros venir a Capital era como ir a otro país más o menos, sin tener que mostrar un pasaporte de repente, ¿entendés? Había mucho movimiento. La noche de Buenos Aires yo la conocí a través un poco de mi hermana, que era más grande, y bueno, nos llevaba a ciertos lugares donde había como parte del under. Y era todo, además que era todo nuevo. Lo vivíamos como una especie de aventura. Y bueno, ya ahí uno se va empapando y conociendo más gente. No había muchos lugares donde la gente del hardcore se juntara. De hecho, creo que no había otro lugar que no sea Catalinas o la Bond Street. Empecé a estar con los chicos de ahí de Catalina y bueno, tuve obviamente un acercamiento con Adrián, me gustaba mucho No Demuestra Interés. El primero que conocí fue a Rodrigo, que acá fue bautizado Minusa, que él vino con Adrián No Demuestra Interés, no sé bien dónde lo conoció, y lo trajo al barrio. En esa época era común que la gente de otros barrios paraba acá en Catalina Sur. Cuando empecé otra vez a frecuentar a mis amigos de acá del barrio, porque por no sé qué cosas de la vida, yo empezaba a ir para allá los fines de semana, me estaba interesando lo que estaba pasando en Catalina, como que se estaba brotando algo que ya no era lo de siempre, si eras punk, si eras skin, si eras esto, que no era, había algo que se estaba brotando, todos estábamos como del mismo lado. Y ya veníamos un poco con la mentalidad de querer hacer algo diferente dentro de la escena del hardcore, ¿no? Y Coreta se va, metimos otro baterista que fue Mariano, y ahí ya le pusimos el nombre Confort Supremo. En un momento me dije yo, y los pibes también se lo habrán preguntado cada uno de ellos, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no hacer una banda? Y Adrián, teniendo en cuenta que me conocía y eso, es como que nos da la posibilidad y tocamos el primer recital como soporte de No Demuestra Interés, que además nos encantaba No Demuestra Interés, siempre íbamos a verlo. Nos dio una mano muy grande. Adrián, de No Demuestra Interés, él siempre nos invitaba a tocar en los shows de No Demuestra. Y el primer show fue en el año 91. Pablo y Rodrigo iban al Colegio Cuba, que está ahí en Belgrano. Y ahí había un centro estudiante que organizaba campeonatos de fútbol, conciertos. Y un amigo de ellos, había hecho, viste que en los colegios se hacen como festivales, shows, y los invitó a tocar a ellos y nos invitó a tocar a Confort. Y entonces fuimos y habremos tocado 2, 3 temas. Y ahí tendríamos 4 o 5 canciones que hacíamos cover tipo de Slap, yo también, de Minor Threat, y un par de canciones nuestras.